¿Qué tipo de fe tienes? Hay dos tipos de fe. Hay una fe que te trae victoria y una fe que no trae victoria. A veces estamos felices cuando vemos milagros, cuando vemos señales, prodigios, gente que se enferma, que se sana, perdón, gente enferma que se sana. Y cuando vemos todo eso pensamos, no, eso qué padre porque hace crecer más mi fe. Y eso no es cierto. No es cierto porque esta fe que se prende en el momento de ver un milagro es la fe mental. Creíste porque viste. Y eso no es la fe que Dios está esperando de nosotros. La fe no viene porque ves milagros. La fe no viene porque podrías ver a Jesús aquí. La fe viene, como dice Romanos 10:17, por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe viene por oír la palabra de Dios, entramos en la fe espiritual, no la fe mental. La fe mental viene por lo que vemos, por lo que sucede, por lo que nos dicen. Pero nosotros tenemos que tener una fe que viene de la palabra, de lo que Dios está hablando. Y basar nuestra fe sobre lo que Dios está hablando. Por eso mucha gente puede ser decepcionada dentro de su fe, porque no siente que crece, no siente que su fe produce un resultado, sino que siguen igual en su vida. Cuando los discípulos caminaban con Jesús ahí en Marcos 11, vemos ahí los discípulos con Jesús. Y cuando vieron ahí la higuera seca, ahí en 11:20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. En el original dice: tened el tipo de fe de Dios. No lo tenían porque no habían nacido de nuevo. Tenían la fe natural, la fe mental. Pero nosotros ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces hemos recibido el regalo que es la fe de Dios para nuestras vidas. Y ya no tenemos que usar la fe mental, ya no tenemos que basar lo que creemos sobre lo que vemos, sobre lo que nos dicen, sobre la circunstancia, sino hablar de lo que está escrito. A lo mejor me dices: sí, pero no conoces mi realidad. No puedes poner tu fe en la realidad. Tienes que poner tu fe en la verdad. Tu realidad puede decir: estoy enfermo. Pero la verdad dice que por la llaga de Cristo tú fuiste sanado. Entonces, ¿qué tipo de fe vas a usar? La fe mental, te quedas enfermo. Porque crees lo que sientes, lo que ves. Tienes una fe que funciona a través de los 5 sentidos. O dices: no, yo creo lo que dice la palabra de Dios y soy sano y me levanto y sigo adelante. Los dos tipos de fe existen en cada uno de nosotros. Hay cosas que todavía creemos en la fe natural. Pero hay cosas que tú puedes creer en la fe natural. Yo creo que cuando presiono el interruptor se prende la luz. Es mi fe natural. No tuve que nacer de nuevo para creer en esto. Y lo sigo usando. Pero la fe que realmente me sirve para vencer obstáculos, crecer en poder y en autoridad en esta tierra, lo que me permite bendecir a otros, no es la fe natural, es la fe espiritual. Y al principio tal vez es la más difícil. No estamos acostumbrados a vivir como espíritu. Estamos acostumbrados a vivir en la carne. Y los 5 sentidos están en la carne. Pero al momento de nacer de nuevo,
Empezamos a conocer una nueva vida y vamos a empezar a vivir en el ámbito espiritual y dejar el ámbito natural. Como espíritu tienes que saber una cosa, vas a estar más a gusto en lo espiritual que en lo natural. Lo que pasa es que pensamos que no era posible. No le dedicamos tiempo a lo espiritual y dedicamos más tiempo a lo natural. Nada más haz una estadística de tu vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer milagros en el día y a trabajar de manera secular? Muy pocas veces hacemos un milagro. No quiero testimonios, pero aquí en esta iglesia hay gente que no ha hecho un milagro hasta hoy. No ha sanado a un enfermo hasta el día de hoy. Tenemos que activar nuestra fe espiritual para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque afuera la gente necesita gente de poder, gente que puede hacer estos milagros, porque ellos no tienen el recurso. Si a ellos se les dice, tienes un cáncer en fase terminal, ellos dicen una cosa, me voy a morir. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Por la llaga de Cristo soy sano y no me muero. Pero con la fe espiritual. Que la fe natural te va a decir, estás frito, hermano. Ya, se te acabó la vida. Entonces tenemos que empezar a desplazarnos al ámbito espiritual. A hacer las cosas extraordinarias que vemos que otros, antes que nosotros, hacían. No es algo extraordinario sanar un enfermo. Pedro lo hacía sin saber que lo hacía. Pero tiene esta fe, ¿verdad? Caminaba en la calle y la gente se sanaba. ¿No quieres algo así? Claro, por supuesto. Y lo hacía muchísimo porque era famoso. La Biblia dice que cuando él salía, la gente sacaba a los enfermos. Sabían que cuando Pedro caminaba, sanaba. No oraba. Nada más vivía en el ámbito espiritual. Y las cosas suceden cuando vives a este nivel. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tocar, ver, sentir, etcétera, que se nos olvida nuestra parte principal. Somos un espíritu, no somos un cuerpo. No somos esta carne que tiene los 5 sentidos. Dios te dio 5 sentidos para moverte en este mundo, pero no eres de aquí y eres un espíritu. Tú puedes aprovechar lo que tienes, pero no eres lo que tienes, eres el Hijo de Dios, con todo poder y la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Por eso Dios dice, deja de usar la fe natural, empieza a moverte en el ámbito espiritual, para que cuando tú empiezas a creer algo, sucede lo que crees. Gracias por su entusiasmo. Ay, qué bueno que responden rápido. Dios está esperando de nosotros este tipo de cosas, este tipo de reacción. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. No es porque está enojado si no crees. Sino dice, sin fe no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Vas a quedar frustrado si vives en la fe mental. Y al momento que te pasas a la otra fe, todo lo que estás esperando llega. Porque la fe, la verdadera fe, es la certeza de lo que esperas. Entonces, cuando tú pides algo, sabes que va a venir. Por eso Jesús dice en Marcos 11:24, y cuando oras, cree que recibirás y te vendrá. Usa la fe espiritual, porque cuando oras no ves la cosa, pero tienes que creer que va a llegar. La fe natural no funciona así. La fe natural, oras, a ver, no viene, pues no va a venir. Esa es la fe natural.
La fe espiritual, lo oré y no me preocupo, ya lo tengo. ¿Okay? Es muy diferente. ¿Sabes la diferencia entre las dos personas? Uno sigue preocupando porque no lo tiene y está atado a la situación. El otro está libre, ya piensa en otras cosas. Y puede crecer, y puede avanzar, y puede lanzarse sobre otras cosas nuevas. La falta de fe nos ata en esta vida. No nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite alcanzar promesas. ¿Por qué? Porque la situación, la circunstancia nos paraliza. Cuando vives en fe mental, ¿sabes? Tienes miedo de todo. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que ves. Y ves amenazas. Vives en temor. Porque lo que ves y lo que escuchas son puras malas noticias. Pero para los que creen de manera espiritual, lo que ven no les interesa, no cambia su fe. La fe cambia la situación cuando es espiritual. Cuando es mental, la situación cambia la fe. Entonces tus comportamientos son modificados por circunstancias en lugar de que tú por tu fe modificas la circunstancia. Y nos adaptamos con la fe mental a lo que se propone. Bueno, pues así es vivir aquí, ¿no? Aquí así me tocó vivir. No todo te sale bien en esta tierra. Obviamente estás declarando puras maldiciones. No esperas que va a funcionar mejor tu vida. Pero cuando tienes la fe espiritual, vas a declarar lo que Dios declara aquí. Y este libro habla de Jesucristo y habla de ti porque tú estás en Cristo. Entonces todo lo que se dice acerca de Jesús es para ti también. Y Jesús sanaba y hacía milagros y resucitaba a muertos y prosperaba en todo lo que hacía. No necesitaba nunca nada. Porque esa es la verdad del Evangelio. Buenas noticias. Y si escuchas ahí el Evangelio del diablo, si tú lees el Chamuco habla hoy, vas a declarar todo lo contrario, puras malas noticias. Y nosotros debemos de modificar esto, empezar a vivir como vivía Abraham. Mira lo que dice Romanos 4 acerca de Abraham. Romanos 4. (19 al 20). Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la manera de vivir de Abraham. Por eso se llama el padre de la fe. Si él hubiera usado la fe natural, hubiera ido con el doctor diciendo, no, pues a los 100 años hacer hijos, a ver cómo. No, pero mi esposa es estéril, todavía peor. Pero él no fue movido por circunstancias, él no usó una fe mental, él usó la fe espiritual. Y sucedió lo que Dios había prometido. Ahora te va a decir, Abraham tuvo una promesa, tú tienes 7,000 aquí. Él no tenía este libro. Era más difícil para él. No le voy a contar una palabra de aliento. Y la encontró y creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia.
Porque él usó una fe que es la fe de Dios. Y ahí, con esta fe, no hay nada imposible. Pero hay otros ejemplos de gente. Gente que estuvo con Jesús, que trabajó con él, que estuvo ahí 3 años, que hizo milagros durante el tiempo que estaba con Jesús. Y la Biblia le dice que Jesús lo llama incrédulo. ¿Se acuerdan de Tomás? Qué vergüenza de estar en la Biblia como incrédulo. Si yo estoy en la Biblia, quiero que hablen de mí bien. Pero mira lo que dice ahí Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Porque Tomás todavía estaba con la fe natural. Él no había nacido de nuevo. En el versículo 22 nacen de nuevo los discípulos, pero en el 24, ¿qué dice ahí? Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Todavía no tenía acceso al tipo de fe de Dios. Por eso él nada más podía usar su fe mental. Y ahí Jesús dice: ¿qué pasó, Tomás? Incrédulo. Podría haber hecho un esfuerzo, ¿no? Después de 3 años y medio con el maestro. Pero ¿cuántas veces nos sucede a nosotros que la circunstancia nos influencia más que la palabra? ¿Cuántas veces dicen: no sabes, no es así de fácil? Y se nos olvida quién está dentro de nosotros. Se nos olvida que está el Espíritu Santo, el que estuvo ahí en la creación para que sucediera. Dios en la creación usó fe. No dijo: ya encontré un planeta, lo voy a clonar porque se me hace bonito. Él habló, desató su fe y sucedieron las cosas que él hablaba. Tú y yo estamos iguales, a su imagen y a su semejanza. Si Dios te ha creado como Él, tú puedes hacer las cosas de Él. Es un asunto de fe, no es un asunto religioso. No se trata de: ya llevo 30 años de cristiano, ahorita lo voy a hacer. No, lo puedes hacer al día que tú naces de nuevo, porque el que está dentro de ti llega a este momento con todo el poder. El poder de Dios no va creciendo, tu fe en el poder de Dios va creciendo. Pero el poder está al máximo. No tenemos que agregar algo. Y recibimos la palabra y la tenemos en la boca. Y la sacamos del corazón. Y cada vez que hablamos la palabra con una fe espiritual, lo que hablas sucede. Y tienes que usar esta fe. Por eso Dios te la dio. No para que presumiste ahí: soy creyente. No. Un creyente que no hace milagros, no sé en qué cree. Ouch. ¿Para qué te sirve ser creyente? No, pues para ir al cielo. ¿Es toda tu visión? Llegar al cielo es la primera cosa que puedes hacer, no es la última. Ya, tienes el boleto. Pero haz otra cosa. Empieza a vivir como el embajador que eres. Empieza a representar el reino. ¿Y cómo representamos al reino de Dios? Viviendo por fe. Haciendo milagros, señales, prodigios, sanando enfermos, prosperando, viviendo en paz, en gozo, riéndote de las circunstancias. Porque si estás asustado, tienes fe en el diablo. Él te dice: ay, te va a ir mal este año. Es un año de elección. Primero, no me va a ir mal, no me presento a las elecciones, entonces no voy a ser decepcionado. Y voy a votar por el que Dios me dice. Por lo tanto, si no sale mi candidato, no me importó, obedecí
y ya estoy bajo protección, no me importa quién gana. Pero cuando vives en la fe natural, vas a votar por miedo. No, para que este no gane, voy a votar por ahí. Y si tu candidato gana y que es malo, no te vayas a quejar. Pero si tú votaste por el que Dios te ha dicho, si no gana el que tú apoyaste, no te importa. Porque estás en obediencia. Entonces estás en bendición. Es una buena cápsula para el mes de julio. Vuelve a pensar en esto. Porque cuando nos movimos por miedo, estamos fuera de la fe de Dios. Eres amado por Dios. Y el perfecto amor de Dios echa afuera todo temor en tu vida. Nunca tomas una decisión ni una acción por miedo. Eso es obedecer a Satanás. Te asustó y modificaste el curso de tu vida. Cuando tú tienes que modificar el curso de la vida. Es lo que tenemos que hacer. Nos debemos enfocar en lo que dice la palabra. Entonces no vamos a hacer unos Tomás aquí. Vamos a hacer estos Pedros, estos Pablos. Esta gente que no le importa la circunstancia. Esta gente que siempre se levanta. No importa el golpe que recibes, te vuelves a levantar. No importa la circunstancia que vives, tú estás en el ámbito sobrenatural. Por lo tanto, lo natural está debajo. Sobrenatural quiere decir por encima de lo natural. Y hiciste algo sobrenatural, naciste de nuevo. A veces dicen, nunca hice nada de sobrenatural. Sí, esto lo hiciste. Tu espíritu que tenías dentro de ti se fue. Ahorita vive otro espíritu en tu cuerpo, además de tener el Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que desatar más fe. Tenemos que estar más fuertes. Cuando trabajas en la fe mental, Satanás te puede atacar y va a vencer. Él ha sido apartado, eliminado del reino del ámbito espiritual y trabaja en lo natural, en lo mental. Por eso cuando te ataca es aquí. Te manda dardos de fuego, dice la Biblia, que te confunden, que te asustan, que son engaños, esperando a ver cuál entró. Y si entra uno, ya trabaja. Y te destruye la fe espiritual y te mete en la fe natural. Y empiezas a tomar malas decisiones, porque lo que ves, recuerda, no es la verdad, solamente es la realidad. Es lo que tus 5 sentidos pueden percibir. Pero ¿sabes? Tú puedes ver con los ojos espirituales. Eso se llama la fe. Y empezar a ver las cosas desde el punto de vista divino. Imagínate que tengas un cáncer y que vas ahí con Dios. Le dices, mira, ya estoy acabado. ¿Qué te diría Dios? Pues para nada, ¿de qué me hablas? ¿De un cáncer? O no sé, Señor, ya, mi vida se acabó, ya no tengo un peso. ¿Me dices eso a mí, tu padre, el dueño del oro y de la plata? ¿Que no eres mi heredero? ¿Te das cuenta de a veces decimos estupideces, verdad? Y lo oramos, quiere decir que le estamos diciendo a Dios. Y yo lo veo así, por eso lo pintan con pelo blanco, ¿verdad? Y tantos hijos así que no me entienden. Por eso lo tengo así también por ustedes. No. Y es cuando se nos olvida la fe. Tenemos que recordar que somos hombres y mujeres de fe. Y que Dios está esperando vernos mover en este ámbito todo el tiempo. Si tú tienes fe mental, no vas a resistir los ataques de la vida. Pero si eres diligente en la palabra de Dios, tú vas a empezar a hablar a las cosas que no son como si fueran. Vas a empezar a decir, yo no me dejo ir por lo que estoy entendiendo de lo que me están hablando.
Puede venir una circunstancia y tú vas a responder como Pablo ahí en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4:17. Pablo tuvo que vivir con una fe espiritual porque su condición no era excelente. ¿Cuántas veces estaba en cárceles? No. Como cuántas veces les dije, ¿no? Cuando Pablo llegaba a un pueblo, preguntaba por la cárcel, el hospital y la sinagoga. En los 3 iba. Se va de viaje en barco, naufraga 3 veces. Predica y le mandan piedras, se lo dejan ahí muerto casi. Y ves ahí Pablo usando fe espiritual. Ese es por la fe espiritual que Pablo escribe aquí en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros nos preocupamos por las cosas que son momentáneas. Y se nos olvidan las cosas que son eternas. El afán que tienes en tu vida siempre es para cosas que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos en la fe natural. Y reaccionamos con una fe mental. Asustados. ¿Se acuerdan de la tormenta ahí en el barco? Los 12 ahí con un miedo tremendo y Jesús dormido. Porque él había dicho, vamos del otro lado, con esto es suficiente. Él habló y se tiene que hacer. Y despiertan a Jesús. Teniendo Dios en la barca. ¿Y qué Jesús dice ahí? A ustedes, hombres de poca fe. Fe mental. Siempre será poca fe. Una fe que no sirve. Una fe que te destruye, una fe que te asusta. Una fe que te hace tomar decisiones contrarias a las promesas de Dios. Por eso no tenemos la promesa cuando la pensamos recibir. Y Dios dice, basta de esto. Vamos a creer la verdad. No los engaños. No las semiverdades tampoco. Vamos por todo o por nada. Y vamos a hacer las cosas grandes de Dios. Para eso necesitas tener fe espiritual, no la fe natural. Que es la primera que tenemos y pensamos que es la correcta. No la es. La fe correcta es creer las cosas que no se ven. Porque en lo espiritual, ¿sabes? Lo invisible no quiere decir que no existe. Las cosas invisibles son tan reales como las cosas visibles. Nada más que tu cuerpo no las ve, pero tu fe sí. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo invisible, sabiendo que existe. Pero cómo nos cuesta trabajo cuando no se ve, no existe. No tiene nada que ver. Tenemos fe de las cosas invisibles. ¿Tú crees que cuando marcas tu celular alguien ahí del otro lado recibe? Hay una onda que viaja. ¿Lo crees? No la viste, pero crees. Porque te lo han dicho, te lo han dicho, te lo han dicho, te lo han dicho. Pues en la palabra es lo mismo. Lo tienes que oír y oír y oír y oír y oír. Porque las dos fees funcionan con oír. Pero hoy es realidades y amenazas, o hoy es la verdad y promesas. Y tu fe va a ir por un lado. No puedes manejar los dos, se contradicen. Entonces tenemos que escoger el ámbito espiritual. Vivir por fe es lo que te conecta con la unción de Dios.
Es lo que te conecta con el Espíritu Santo. Es lo que te conecta con el poder. Es lo que te conecta con la autoridad. Vivir por fe cuando viene un problema. A lo mejor Satanás te tira un día, pero te vuelves a levantar. Porque dices, yo no soy derrotado, sino que más que vencedor. Y pongo mi fe en esta palabra y me vuelvo a levantar. Y cuando te vuelves a levantar, ¿sabes qué? Es porque estás obedeciendo a Dios, y obedecer a Dios es fe. Por eso Santiago dice en el 4:7, someteos a Dios, quiere decir obedece o vive por fe. Entonces con esto resistes al diablo y él huye de ti. No se queda a pelear Satanás con la gente de fe. Muchos dicen, no, es que estoy peleando, luchando con Satanás. Es porque no tienes fe, si no, se hubiera ido. Satanás no se queda donde está la fe espiritual. Porque no puede contra la fe espiritual. Nosotros tenemos que activar esto. Dice, huirá. No dice, vas a tener que volver a golpearlo. Porque ya se fue, corriendo. Y como es un ángel, corre muy rápido. Entonces en un segundo está bien lejos. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nos evaluemos. Que empecemos a ver qué tipo de fe tengo. ¿Qué tipo de fe estoy usando todos los días de mi vida? ¿La fe mental todavía? ¿O ya estoy activando mi espíritu y estoy usando mi fe espiritual? Eres un espíritu. Tienes que moverte en este ámbito, el ámbito espiritual. Es el que te conviene, es el por el cual tú fuiste hecho. Debes de meterte en lo sobrenatural como pez en el agua. Y es eso que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues nos movemos más en el otro. Y Dios dice, no me gusta. Porque es el ámbito donde tú eres frágil. Donde tú puedes perder. Porque vas a pelear contra Satanás y él va a ganar. Es más fuerte que un hombre natural. Pero un hombre espiritual no lo puede vencer Satanás. Me acuerdo ahorita del libro del chino ahí que se escribió, El hombre celestial. Y él entraba en cárceles por ser torturado y todo eso. Y cuando llegaba a la cárcel, él abría la puerta y gritando, allá llegó el hombre celestial, anunciando que no iba a ser derrotado. Y lo torturaban de manera tal que cuando su esposa fue a verlo, saliendo de la entrevista, fue con el director de la cárcel diciéndole, sabes que me engañaron, me juntaron con un hombre que no era mi esposo. Y el director dijo, sí es él, pero fue tan torturado que no lo podía reconocer su propia esposa. Y yo creo que él pensó como Pablo, esta leve tribulación momentánea. Hoy tiene un ministerio normal, ya no está en cárceles de China. Es un hombre que estuvo mucho en Canadá y ahorita está en Alemania. Pero él le pasó esto en los años 80. No estábamos hablando de la persecución, de la Inquisición. Es el día de hoy. Pero él había entendido algo. Yo soy del ámbito espiritual. Por eso se llamaba El hombre celestial. Es el título de su libro. Y había vivido ahí durante este tiempo que ni Pablo y Silas vivieron. Mucho peor. Pero él nunca se fijó en la circunstancia. ¿Sabes? A él lo amarraban por los pies a una camioneta del ejército y arrancaban el coche y daban vueltas en la ciudad. Imagínate cómo sales de esto después. A toda velocidad. Cuando estás en el ámbito celestial, nadie te puede matar. Nadie tiene poder sobre ti. Y Dios te da fuerzas sobrenaturales para subir, para poder seguir viviendo y vencer. Y después escribir un libro
para que los que nos creen se den cuenta de que cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que pensamos, no, pues eso eran los discípulos, ahora nos sucede. Sí, este hombre es un testimonio. Si nunca has leído un libro que te va a impactar, cómprate este. Si lo empiezas hoy, no duermes esta noche, porque lo quieres acabar. Todos los capítulos son cosas así. Y eso es lo que pasa con la gente que tiene fe espiritual. Están por encima de cualquier situación que sucede aquí en esta tierra. Nada nos puede tocar, y menos un diablo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Que usemos el tipo de fe correcto, el tipo de fe de Dios, no el tipo de fe humano. Y así tu vida será transformada para siempre. Y vas a transformar la vida de los que están contigo también. Amén. Bueno, pues Señor, te damos gracias. Gracias por habernos dado este nuevo tipo de fe cuando nacimos de nuevo. Una fe que puede transformar todas las situaciones y no ser movida por las circunstancias. Como dice tu palabra, Señor, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Conforme a la fe, murieron también otros, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo eso, Señor, porque tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has llenado de tu Espíritu Santo. Y a medida que nos llenamos de palabra, nos trasladaremos, Señor, de la fe natural, de la fe mental, a la fe espiritual. Y seremos, Señor, estos hombres y mujeres que te agradan todos los días de su vida. En el nombre de Jesús.